Hola, mucho gusto, soy Walter. Hola Walter, buenas, mucho gusto. Gracias, Hola, gracias. ¿Me escuchan si bien, verdad? quieres, sí, se escucha bien. Si quieres, te dejo compartir pantalla. Ahora No, sí. no voy a usar pantalla. Ok, perfecto, perfecto, perfecto. Ujú, ujú. Tengo una mano levantada de un Huawei, diga. Hola, buenos días. Buenos días. Una pregunta. El dato que me dieron que comenzaba de 12 a 1:30, ¿se recorrió el horario? No, este es el panel magistral de la sala Ah, 2, que es la experiencia de las redes comunitarias ante las actuales circunstancias políticas y económicas. ok, perfecto. Gracias. La mesa de trabajo que sigue es a 12:30, al finalizar el panel. Ok, perfecto, gracias. De nada. Y si quieren, bueno, los que no tengan su nombre en el Zoom, se les pide que cambien su nombre para las constancias de participación. Aquí estaremos. En unos momentos comenzamos. Hola, buenos días a todos. Vamos a comenzar nuestra mesa. En unos minutos vamos a esperar unos segundos. No sé si ya está Yelani aquí. Hola, sí, ¿qué tal? Bueno, Hola, hola. Radio Progreso, perfecto. Es que sí, sí, sí. te había visto. Yo me Perfecto. renombro ahora. Sí, sí, yo me renombro. No, está bien. Si quieres, ya vi que es Radio Progreso Honduras. Perfecto. Denme unos segundos nada más. Comienzo a compartir en Facebook y comenzamos nuestra transmisión.
Comenzamos con Iolani, luego con Walter y luego María Cristina al final, y luego vamos con una serie de preguntas con respuestas, ¿les parece? Bueno, Sí, me parece. Y son 8 minutos, ¿verdad? Sí, quedamos. así es. Ahora mismo les doy la entendido. Vamos a comenzar. Bueno, buenos días a todos, mucho gusto, gracias por estar aquí y acompañarnos. Vamos a comenzar con nuestra mesa, nuestro panel magisterial en el Tercer Congreso Nacional de Radios Comunitarias, Expresiones Latinoamericanas y del Caribe 2022. Mi nombre es Valeria Guerrero Garduño, soy coordinadora de planeación de la Facultad de Ciencias de la Comunicación y agradecemos su asistencia a esta mesa de trabajo. Para poder realizar esta mesa de forma ordenada, vamos a mantener micrófonos y cámaras apagadas a todos. En este momento les voy a comentar sobre la dinámica de participación. Cada ponente va a contar con de 10 a 15 minutos de desarrollo de su tema. Se le pide que tengan la presentación puesta, bueno, si la pueden compartir ustedes en la pantalla directamente. Y una vez que hayan concluido todas las presentaciones, se abrirá la sesión de preguntas y respuestas. Para ello iremos dando la palabra a los asistentes que escriban sus preguntas en el chat y listo. Vamos a comenzar leyendo los nombres de los ponentes de nuestro panel magistral, la experiencia de las radios comunitarias ante las actuales circunstancias políticas y económicas. Tenemos a Iolani Pérez de Radio Progreso Honduras, a Walter Cook de FG Guatemala y María Cristina Cabral de ALER Argentina. Bienvenidos a los tres. Vamos a ver un video con sus reseñas. Espérenme un momento, por favor. Tercer Congreso Nacional. Escuelas radiofónicas. Me comentan que no se escucha, lo voy a repetir. Tercer Congreso Nacional de Radios Comunitarias, Expresiones Latinoamericanas y del Caribe 2022. María Cristina Cabral, docente e investigadora de la Universidad Nacional del Comahue y la Universidad Nacional de Río Negro en Argentina. Es integrante de la radio comunitaria Encuentro y el canal digital de televisión abierta NTV. Hoy en día es vicepresidenta de la Asociación Latinoamericana de Comunicación y Educación Popular, la LER, y miembro de la mesa directiva del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Walter Emilio Cook, periodista, defensor de los medios de comunicación para la transformación social y el derecho a la información. Actualmente es director de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, organización fundada en 1965 que agrupa 35 federaciones apegadas a la promoción del desarrollo humano integral, la interculturalidad y la participación ciudadana para la consolidación de la democracia. Iolani Pérez, periodista hondureña, maestra en comunicación estratégica por la Universidad José Simeón Ocaña en El Salvador. Fue galardonada con el Premio Nacional a la Comunicación por la Equidad de Género y el Premio Peabody por su investigación sobre el fenómeno migratorio en Honduras. Es conductora de programas informativos y facilitadora de estrategias de comunicación a radios comunitarias. Actualmente coordina el equipo de comunicaciones de Radio Progreso, la radio en FM preferida por el pueblo hondureño. Bienvenidas y bienvenido a este congreso. Tercer Congreso Nacional de Radios Comunitarias.
Bienvenidos a todos. Vamos a dar inicio con la ponencia de Yolani Pérez de Radio Progreso Honduras. Muchas gracias. Saludos cordiales desde Honduras, en el centro de América. Y bueno, qué gusto compartir compartir con compañeros con quienes coincidimos, que somos parte de la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación, ALER, y también muy alegre de ver que existan estos espacios o congresos para hablar de la comunicación popular y sobre todo el aporte de las radios comunitarias cuando hay países que justamente estamos enfrentando los embates, creo yo, de las acciones y decisiones autoritarias de algunos estados. Entonces, que se celebra la comunicación popular y el aporte que hace en la construcción de institucionalidad y el Estado de Derecho, yo creo que es importante. Así que sepan que nos alegra mucho el compartir y el estar. Entonces voy a compartir un poco la experiencia que desde Honduras estamos teniendo sobre la apuesta de esta comunicación popular que tiene sentido si hablamos de radios comunitarias y del ejercicio de esta educación y comunicación popular. Voy a compartir pantalla un poco, contarles la experiencia. Me gustó cuando estábamos viendo el video y decía la radio preferida del pueblo hondureño. Ojalá que más bien eso nos motive para continuar, creo yo, creciendo en audiencia de aquellos sectores, por ejemplo, que no creen en esa sociedad justa y más bien que tengan en Radio Progreso la oportunidad de despertar a ese llamado de defensa de los derechos humanos. Pues Radio Progreso, yo voy a iniciar contando que es una emisora que efectivamente tenemos frecuencia nacional y más que una emisora comunitaria que está en determinado territorio, estamos en la práctica de la comunicación y la educación popular. Los principios de la programación que tiene Radio Progreso en Honduras son justamente una apuesta por esa educación, esa comunicación que se construye desde las necesidades y prioridades que tiene el pueblo hondureño. Entonces tenemos como eslogan la voz que está con vos, porque creemos que no podemos usurpar la voz que les corresponde a las comunidades, pero sí acompañarlas. Y para que sepan que ha sido un eslogan, por ejemplo, que ha ido creciendo a lo largo de los 67 años que tenemos, que vamos a cumplir justamente el próximo 17 de diciembre, iniciamos siendo la voz de los que no tienen voz, porque en los 70 el tema del reclamo del derecho, el tema de la exigencia de condiciones dignas para la población era muy complicado y creíamos que estábamos ahí acompañando a unos sectores que no tenían voz, que estaban siendo invisibilizados. Luego avanzamos a ser la voz de un pueblo en marcha, cuando entramos a todo este proceso de institucionalidad y Estado de Derecho en la década de los 90 en Honduras, pero luego dijimos, no, claro que la gente tiene voz y claro que la gente puede reclamar y puede construir también. Entonces, a partir de ahí hubo un cambio y somos la voz que está con vos, justamente por ese caminar conjunto que vamos a tener con las comunidades. Y bueno, siempre también en Radio Progreso hemos dejado claro que acompañamos procesos de comunicación popular, que aquí son las radios las protagonistas y yo ahí creo yo que hay que reconocer en esencia más el trabajo de las radios que están en territorio y que se están jugando la vida para informar. Radio Progreso, aquí somos una emisora que le apuesta al tema de las noticias, al tema de la reflexión, el análisis y sobre todo la investigación, que tiene como fin también la apuesta por la construcción de, un bienestar para todos y para todas. Nos ubicamos en el norte de Honduras, en la ciudad del Progreso, departamento de Lloro, pero nuestra frecuencia llega a 13 de los 18 departamentos y siempre nos hemos entendido como un proyecto de comunicación participativa, dinámico, que incluye coberturas nacionales y ahora en este tiempo todo el tema de las plataformas digitales, que no son medios propios, pero sí son herramientas para seguir fortaleciendo el espacio que ahora tenemos. Como muy bien lo mencionábamos, somos una radio en frecuencia modulada, estamos en el FM, y bueno, hace 15 años más o menos hemos dado ese salto a lo digital desde una página web, pero también todo lo que implica las redes sociales y la creación de contenido multimedia o transmedia, que va en consonancia a lo que estamos haciendo también en nuestra frecuencia nacional. Y bueno, yo aquí sí me quiero detener mucho porque en este proceso de acompañar
la comunicación popular. Desde hace 15 años contamos con un espacio el que llamamos Red de Corresponsales y Radios Comunitarias. Y aquí, por ejemplo, hay más de 35 corresponsales populares que con un voluntariado construyen una agenda pública de país. Por ejemplo, en Honduras se ha logrado posicionar el tema del extractivismo, la presencia de mineras, de hidroeléctricas, gracias al trabajo que hacen estas radios comunitarias y estos corresponsales populares. De este ejercicio que llevamos más de 15 años, bueno, 9 radios son radios comunitarias y de estas comunitarias 5 radios indígenas, que yo creo que sí es importante hacer la aclaración y la división, no porque la veamos distinta, sino que yo creo que las radios comunitarias indígenas le dan un plus distinto. Todo el tema de la espiritualidad, todo el tema de la diversidad y de posicionar en la agenda la lucha territorial que existe en nuestro país. Entonces, estos procesos son los que acompaña Radio Progreso. Y ha sido, creo yo, una experiencia maravillosa porque es, por ejemplo, lograr posicionar temas que las grandes corporaciones de la comunicación no han movido en este país. Por ejemplo, en Honduras se dio un golpe de Estado, yo siempre lo menciono, porque fue el experimento del siglo XXI, Honduras, y luego siguieron otros países de América Latina y el Caribe. Pero fue justamente gracias a esa labor y ese trabajo de Radio Progreso con las radios comunitarias que se mencionó ahí las violaciones graves a los derechos humanos que se estaban cometiendo y cómo a partir de ese momento toda la vida institucional y de Estado de Derecho se ha ido deteriorando en Honduras hasta caer, hasta hace muy poco, ¿verdad?, a un régimen autoritario, violador de derechos humanos que imposibilitaba también el libre ejercicio de la comunicación popular y alternativa. Entonces, yo sí quiero mencionar toda esta apuesta que estamos teniendo por las radios comunitarias. Por eso cuando me invitaban a este congreso, me alegraba tanto porque creo yo que es lo que tenemos que avanzar en Honduras. En Honduras no existe una ley de telecomunicaciones que regule el ejercicio de las radios comunitarias, ni siquiera tienen frecuencias autorizadas por el Estado. Son las radios que a necesidad propia de posicionar su palabra y sus luchas han instalado un transmisor, tienen una antenita, están transmitiendo por redes sociales, porque hasta ahora no hay una voluntad política del Estado de crear una ley que reconozca a la radio popular o comunitaria. No existen, pero sí hay ejercicios interesantes. Por ejemplo, lo que les mencionaba, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, tiene una red de radios comunitarias. Recordemos que este espacio era coordinado por la lideresa indígena lenca, Berta Cáceres, que fue asesinada por su lucha en contra del extractivismo, pues lo logró, ¿verdad?, con estas radios comunitarias. Eso de que Berta no murió, se multiplicó, y que Berta es el ejemplo en la lucha de los territorios, se logró gracias al trabajo de las radios comunitarias, que muchas veces se invisibiliza y creemos, ¿verdad?, que ese trabajo no está vinculado. Yo creo que hay aquí un claro ejemplo de que los procesos organizativos tienen como mayor impacto cuando tenemos a esa comunicación popular, esa comunicación cercana a la gente, unos le llaman para el cambio social, pero una comunicación que le apueste a las comunidades que se hacen grandes procesos de transformación. Entonces, nosotras sí creemos que es como fundamental. Y luego, bueno, radios que están surgiendo, que las acompañamos desde procesos de formación, cómo se arma una noticia, ¿verdad?, cómo se crean también espacios informativos, cómo se prioriza la agenda, cómo se contextualiza para entender que una hidroeléctrica es parte de un modelo extractivo que se ha instalado no únicamente en Honduras o en dicha comunidad, sino en toda América Latina y el Caribe. Entonces, yo sí creo que si en algún momento hay que resaltar este trabajo por esa comunicación popular y las experiencias que estamos teniendo, tienen que partir por esas radios comunitarias que actualmente hay en Honduras. Más o menos, decirles que hay 23 radios comunitarias que están librando la lucha con el Estado, que no quiere reconocerlas, pero también con todo el capital que está instalado en sus territorios. O sea, yo creo que en medio de la amenaza y en medio de toda esta política por callar aquellas voces que estén denunciando violaciones a los derechos humanos, son las radios comunitarias que están en estos espacios. Pero bueno, yo sí creo que como un aliado a toda esta apuesta que hemos tenido, está cómo utilizamos las redes sociales, el internet, las plataformas, porque nos entendemos como una comunidad. La extensión que estamos teniendo es justamente
a través de la herramienta que nos da el Internet. O sea, nosotros creemos que desde estos espacios podemos seguirnos fortaleciendo para llegar a otro público, para decir que en Honduras están sucediendo violaciones a los derechos humanos, pues justamente hemos crecido en esto. O sea, por ejemplo, yo siempre lo digo, bueno, con mucho orgullo y con la responsabilidad que corresponde, tener 250.000 de seguidores en redes sociales y que haya interacción con la gente y que la gente se entere, o nuestra comunidad migrante en Estados Unidos que se entere de lo que acontece en su comunidad con un post, con un videíto. Yo creo que es fundamental, y eso también es un ejercicio que ahora lo están implementando las radios comunitarias y populares. Y bueno, y finalmente, si ven, muchos medios de comunicación tienen grandes objetivos, o la comunicación corporativa, de ser número 1, de tener ranking, de ser los más guapos, las más guapas que están en televisión o que están en las mejores voces en la radio. Para nosotras, desde Radio Progreso, creemos que es más bien ser la oportunidad para animar a que sea una ciudadanía informada, que participe, que denuncie, que proponga, que celebre a través de la educación y de la comunicación popular. Por ejemplo, esto es nuestro objetivo dentro de un plan estratégico que estamos teniendo. Creemos que tenemos que avanzar a programaciones con formatos multimedia que recojan los gustos y las necesidades de la ciudadanía. Entonces, yo sí lo quería como recordar este objetivo, porque jamás ha sido estar en primer lugar, porque qué bien van a sonar nuestras notas, o porque la Radio Progreso es la top, no, sino porque creemos que la programación que tiene la Radio Progreso es las necesidades que enfrenta la gente. Yo creo que es como muy importante para nosotros en la Radio Progreso seguir apostándole. Y bueno, y finalmente, creo yo que el reto ahora está en seguir consolidando la comunicación popular en medio, creo yo, de contextos de crisis, porque estamos en medio de crisis y muchas veces ya el tema de sobrevivir y cómo lograr que pagar el recibo de la luz del transmisor, cómo lograr un vigilante para que no te pueda pasar algo al transmisor o al poquito equipo que estás teniendo, es como importante. Entonces ahí yo creo que están los retos ahora de esa comunicación y de esta apuesta por los procesos participativos. Entonces, con todo, creo yo, lo que corresponde, yo diría que Radio Progreso acompaña el proceso de educación y de comunicación popular, aunque no seamos meramente una radio comunitaria, porque bueno, yo también siempre digo, pertenecer, por ejemplo, a la Iglesia Católica, como es los jesuitas, también tiene sus limitaciones, pero intentamos en medio de esas limitaciones, por ejemplo, que el mayor servicio sea para posicionar la agenda de las comunidades y comenzar a construir en colectivo. Y bueno, como siempre mencionamos en Radio Progreso, que yo creo que tendremos sentido en la medida que logremos que los derechos humanos sean respetados, que donde haya una violación o una agresión, ahí esté el micrófono de la Progreso, ahora el telefonito, o esté la cámara, o todas estas herramientas que ahora nos ha permitido todo este proceso de digitalización, que seguimos denunciando que es injusto, ¿verdad? Y que es desigual para muchas de nuestras comunidades y de nuestras poblaciones, pero que nuestro sentido y nuestra gran apuesta deberá, creo yo, enfocarse en saber acompañar a las poblaciones para que se garanticen sus derechos humanos, y sobre todo una palabra que yo siempre utilizo, pero no creo yo porque ya se me ha pegado, sino porque creo que es muy linda, el tema de la dignidad. Ya por el hecho de nacer tenemos dignidad y somos portadores de dignidad, pero nuestros contextos, creo yo, no garantizan eso. Entonces Radio Progreso seguirá apostándole a la dignidad de la población, y creo yo explorando esas nuevas contextualizaciones que existen sobre la comunicación popular. O sea, eso de que existan universidades que entren y le apuesten a estos temas, yo creo que es importante, y jamás lo hubiéramos logrado si no es porque estaban las radios comunitarias en el sur de Honduras, en el sur del continente, metiendo esta temática. Que hoy estemos en este congreso hablando de radios comunitarias son justamente por el trabajo que las comunidades, que las organizaciones están haciendo en territorio para decir, oigan, no solo importan los intereses de los grandes dueños de comunicación. Aquí estamos en este territorio, tenemos esta radio comunitaria y queremos ser escuchados. Y donde haya una población que quiera ser escuchada, ahí tiene que estar la radio comunitaria. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Yolani. Muy interesante todo el esfuerzo que hace la Radio Progreso para tener comunicado a un país lleno de tantas injusticias sociales como es Honduras, ¿no? Y con tantos movimientos sociales. Muchísimas gracias por tu participación. Ahora comenzamos con la siguiente, que es la ponencia de Walter Cook desde Guatemala, y regresamos con unas preguntas al final de las ponencias. Si quieren dejar sus preguntas a los asistentes en el chat, bienvenidos. Bienvenido, Walter. Muchas gracias. Ñajur numalaj lucidi wach, hawane malaj ij, cachochicha cajao cambolonque. Quise saludarlos en mi idioma materno. Yo hablo el idioma maya cachiquel. Quiero agradecer a ustedes por esta invitación, por participar y sobre todo por compartir lo que hacemos acá desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEJER. FEJER es una organización, una federación de radios comunitarias. Actualmente somos 35 radios comunitarias a nivel nacional que hacemos programación en el idioma, los idiomas nacionales que hay acá. Todos, pues, es importante compartirlos, que tenemos 22 idiomas mayas, más el garífuna y el xinca, y el castellano, que son 25 idiomas, los que se hablan en un territorio tan pequeño. Las radios están, pues, en varios territorios a nivel nacional. Es importante mencionarles que FEJER nace hace 57 años. La génesis de FEJER fue alfabetizar a las comunidades indígenas y campesinas, ¿verdad? En aquel tiempo la ausencia del Estado, pues todavía sigue ausente, ¿verdad? Pero en aquel tiempo era muy marcado y no habían políticas públicas para la población indígena y campesina, ¿verdad? Se les miraba como personas sin derechos, personas sin dignidad. En ese sentido nace la FEJER y empieza incluso a fundar algunas radios a nivel de Guatemala y empiezan este proceso de alfabetización, ¿verdad? Un proceso que duró alrededor de 20 años, ¿verdad? Y durante los 20 años muchos hermanos y hermanas guatemaltecos y guatemaltecas logran aprender a leer y a escribir. Fueron casi 500,000 de hermanos, ¿verdad? 500,000 de guatemaltecos que empiezan a leer a través de esta estrategia de la alfabetización, ¿verdad? Indudablemente, pues, este proceso pues genera también de cierta manera cierta reacción de algunos sectores poderosos de Guatemala, pues no veían con muy buenos ojos que muchos hermanos y hermanas estuvieran pues escuchando la radio, participando activamente en las diferentes emisoras, ¿verdad? Y lo vieron como una amenaza al sistema, ¿verdad? Una amenaza al sistema que en su momento pues en Guatemala estaba reprimiendo a muchas comunidades indígenas, ¿verdad? Sobre todo en el tiempo de la guerra. En Guatemala hubo una guerra que duró 36 años. Nosotros decimos de que fue el único país de Latinoamérica que sufrió mucho genocidio, ¿verdad? El mayor genocidio que se vivió en Latinoamérica se dio aquí en Guatemala, más de 250,000 víctimas, 5,000 niños asesinados durante estos 36 años, ¿verdad? De 0 a 2 años, ¿verdad? Fueron 5,000 niños que fueron asesinados por esa ola de represión y asesinato que fue generada por las políticas que se implementó en ese momento, ¿verdad? En ese sentido, en ese contexto, pues las radios seguían motivando a la población, enseñándoles a leer, pero también enseñándoles sus derechos, ¿verdad? Derechos fundamentales del ser humano, ¿verdad? En ese sentido, pues también al momento de interactuar, platicar en los idiomas nacionales y sobre todo empoderar a la población, pues también pasó una factura, ¿verdad? Para muchos hermanos que fueron asesinados durante el conflicto armado interno, fueron asesinados 12 compañeros nuestros, ¿verdad? Por hacer comunicación comunitaria. Lamentablemente, pues fue una época muy gris, ¿verdad? Muchas radios fueron tomadas por el Ejército de Guatemala. Contamos siempre la historia de Radio La Voz de Titlán, una radio que está en el occidente del país, que fue tomada 3 meses por el Ejército de Guatemala, ¿verdad? Y estaban impidiendo que se hablara con la población. En ese sentido, pues también llegan los acuerdos de paz. Los acuerdos de paz fueron firmados en el año 1996 y eso de cierta manera genera un poco de respiro al trabajo que hacemos los comunicadores, ¿verdad? Surgen más emisoras, hay más participación de la población y el trabajo nuestro se amplía, ¿verdad? Se amplía no solo a la alfabetización, no solo a empoderar a la población, sino también empezamos desde las radios
a generar una herramienta para la transformación social. En ese sentido, nosotros siempre basamos el trabajo desde 1996 hasta hace unos años en 3 grandes ejes, ¿verdad? Que era empoderar a la población indígena y campesina sobre los derechos humanos, ¿verdad? Que somos sujetos de derecho, que la comunicación también es un derecho humano que abre otras puertas para exigir ese derecho, ¿verdad? También el segundo eje era acompañar a las luchas de las organizaciones sociales. Era importante también que la radio estuviera con la población, era importante que la radio caminara con el pueblo en esas luchas y sobre todo en esas propuestas, porque muchas veces se nos critica, ¿verdad?, a los pueblos indígenas que no tenemos propuesta, que solo somos buenos para exigir y que no nos gusta el desarrollo y muchos prejuicios que existen, ¿verdad? Ustedes pues, también se han dado cuenta que existe mucho prejuicio cuando se habla de los pueblos indígenas, que no tenemos la capacidad, que no tenemos el derecho, ¿verdad?, de exigir y que lamentablemente pues solo le estiramos la mano a papá gobierno, dicen aquí en Guatemala, no. Entonces nosotros empezamos también a generar pues propuestas desde los pueblos originarios, propuesta de desarrollo, propuesta de una forma de vida, propuesta, incluso también la propuesta del buen vivir que empezó en América del Sur con ALER y luego pues fue también aplicando a otros territorios y a través de las radios, a través de todas esas estrategias de comunicación, nosotros pues también acompañamos a la población. Y la última estrategia que es la incidencia, ¿verdad? Para nosotros es importante que a través de la radio también se haga incidencia en todos los niveles, tanto en las redes sociales, ya lo comentaba también nuestra compañera Yolani, cómo a través de las redes sociales hacemos incidencia, ¿verdad? Una incidencia para que la población tenga condiciones mínimas de vida, para exigir también políticas públicas que respeten al ser humano, que vean al ser humano como un sujeto de derecho, ¿verdad? También pues a través de la organización. Para nosotros es importante que esa incidencia también se dé de una manera organizada, ¿verdad? Que la población indígena, que los movimientos sociales se puedan organizar. Indudablemente para nosotros esos 3 ejes de trabajo pues han sido fundamental y siempre le hemos dicho, ¿verdad? Que la comunicación es una herramienta para la transformación social y que indudablemente a través de la radio nosotros podemos generar grandes cambios, ¿verdad? Ya lo decía anteriormente, más de 500,000 de guatemaltecos y guatemaltecas logran aprender a leer y escribir y eso es la satisfacción que nos da, ¿verdad? De seguir haciendo comunicación. Tenemos ya 57 años de ser comunicación y vamos a seguir haciendo comunicación en un contexto tan adverso como el de Guatemala. Estamos viviendo épocas bien difíciles aquí en Guatemala. Pensamos de que esa época gris de 36 años había quedado en el pasado y no, lamentablemente no. En estos tiempos, en este siglo, todavía se sigue reprimiendo al pueblo indígena, se sigue reprimiendo también a los movimientos campesinos, a los universitarios. ¿Por qué? Porque estamos defendiendo el sagrado derecho a comunicar, porque estamos defendiendo también los derechos humanos en Guatemala. Lamentablemente esa época gris también está regresando. Ustedes se han dado cuenta, muchos hermanos y hermanas de Guatemala ahora actualmente están en el exilio, ¿verdad? Porque existe un retroceso aquí en Guatemala en la aplicación de la justicia. El pacto de corruptos, como nosotros le llamamos aquí en Guatemala, sigue violentando los derechos humanos, sigue violentando también a los seres humanos, expulsando a jueces, a fiscales, a defensores de derechos humanos, a periodistas comunitarios del país. ¿Por qué? Porque alzan la voz, porque estamos denunciando, ¿verdad? Ese modelo que existe de desarrollo que no ha pegado la cosmovisión maya, que no ha pegado con los pueblos originarios, con los pueblos indígenas, ¿verdad? En ese sentido, y también en este contexto económico de Guatemala, pues hay que mencionarlo también que lamentablemente por mantener ese status quo, ¿verdad? Por mantener a ciertas empresas transnacionales, se siguen violentando los derechos en Guatemala. Hay un grupo de hermanos y hermanas en el oriente del país que están defendiendo el lago Izabal. Por defender el lago de Izabal, los hermanos han sido privados de libertad, han habido asesinatos en la población, porque al final estas empresas transnacionales en contubernio con algunos funcionarios públicos generan condiciones de zozobra para la población y no respetan la voluntad del pueblo. Aquí hemos tratado nosotros que se respete el convenio 169 de la OIT, ¿verdad? Donde los pueblos indígenas tenemos derecho de exigir y sobre todo tenemos el derecho de exigir y
y que respeten nuestros territorios a través de las consultas libres, previas e informadas. Y lamentablemente no se cumple. Aquí hay consultas y luego el gobierno no respeta el resultado de esa consulta. ¿Por qué? Porque quiere mantener esa alianza que hay con muchos sectores poderosos aquí en Guatemala económicamente, ¿verdad? Y este modelo económico es el que genera violencia política en Guatemala, violencia de género también. Muchas hermanas y hermanas han sufrido esa violencia de género porque han alzado la voz. Y también, pues lamentablemente hay que mencionarlo que por mantener este modelo económico, también muchos hermanos periodistas también han salido al exilio, han sido pues asesinados, ¿verdad? Creo que somos el segundo país en Latinoamérica donde hay más asesinatos de periodistas después de México, ¿verdad? Entonces es importante pues mencionar que el rol de las radios comunitarias es fundamental para preservar la cultura, para preservar el idioma, para preservar incluso conocimientos ancestrales, ¿verdad? Y esos conocimientos ancestrales tienen más vigencia que nunca y nosotros somos testigos de eso ahora con la pandemia. Ustedes se dieron cuenta que todo lo que generó la pandemia, ¿verdad? Y el que más, en teoría, el que más sufrió fueron los pobres. Pero nosotros a través de las radios, a través de los programas, entrevistas, empezamos a rescatar ese conocimiento ancestral y el uso de medicinas a través de las plantas medicinales. Eso al final también ayudó bastante. Siempre le hemos dicho aquí en Guatemala, la población que murió del COVID fue una población mestiza, ¿verdad? Muchos hermanos indígenas a través de estas plantas, a través del tuj, un temazcal que tenemos aquí en Guatemala, logramos pues resguardar la vida de muchos hermanos. En ese sentido, pues quiero terminar diciéndoles de que la radio sigue teniendo un papel fundamental en las comunidades, a pesar del internet, a pesar de las redes sociales. Muchas de las comunidades siguen a las radios a través de las diferentes programaciones. Y es importante que a través de las radios también se dé un mensaje de esperanza. Nosotros le hemos dicho, vivimos en un mundo, en un país donde hay violencia política, violencia de género, en todos los sentidos, ¿verdad? La delincuencia también a veces se ha desatado, ¿verdad? No hay políticas públicas para los pueblos indígenas, siempre se ha invisibilizado al pueblo indígena. Cuando ustedes están aquí en Guatemala, ven la televisión, y todo es monolingüe, todo es castellano, no hay ni siquiera participación de un hermano o una hermana indígena en la televisión abierta, ¿verdad? No existen. Los medios de comunicación también han sido cooptados por el monopolio que hay, ¿verdad? A pesar de eso, pues nosotros seguimos también haciendo información y seguimos resistiendo. Es importante, pues, a través de los micrófonos, a través de las radios, incluso a través de las redes sociales, mandar ese mensaje de esperanza, una esperanza de que nuestra realidad puede cambiar, que nuestra realidad debe de cambiar y debemos de exigir condiciones dignas para nuestros hermanos y hermanas. Es importante pues también mencionar, ¿verdad?, que a través de la radio nosotros les damos un valor al ser humano aquí en Guatemala y sobre todo pues usando nuestros idiomas, porque eso es lo que nos gusta, nos apasiona, usar nuestro idioma, nuestros idiomas nacionales a través de los micrófonos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Walter Cook. El valor al ser humano me encantó a través de la radio. Excelente ponencia, excelente tu participación. Muchísimas gracias. Qué importante labor haces. Y ahora, para terminar esta mesa, este panel magistral, vamos con María Cristina Cabral de ALER Argentina. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias. Bueno, quería contarles que yo estoy allí en ese lugar del mapa donde aparece. Primero agradecerles la invitación desde ALER, con los compañeros y compañeras que vamos a estar participando de distintos espacios, no solo de este, sino de talleres y de otras mesas. Es hermoso poder compartir la esperanza, ¿no?, de que otra comunicación no es posible, ya está, tiene muchísima experiencia, tiene muchos años, como venían contando Yolani y Walter. Yo soy del sur de Argentina, de la Patagonia Argentina, así que estamos en esta mesa uniendo, ¿no?, desde el Río Bravo hasta la Patagonia, como nos gusta decir. Yo estoy en una radio que es Radio Encuentro, que tiene 32 años, en el Foro Argentino de Radios Comunitarias, que tiene 27, y ahora también en ALER, con compañeros y compañeras que estamos iniciando una nueva gestión en esta asociación que está cumpliendo 50 años. Así que es mucha la trayectoria en América Latina
las experiencias de comunicación y educación popular, porque fíjense que estamos hablando de comunicación y educación, ¿no? Y creo que en la trayectoria del campo latinoamericano esto viene absolutamente de la mano. Y lo hacemos en función también de una transformación social, ¿no? En distintos contextos. En Argentina no es la experiencia de los compañeros de otros países de Latinoamérica. Aquí las radios comunitarias nacen luego de la democracia, digamos, para ubicarnos un poco. Nosotros venimos, esperen que voy a pasar este. Ustedes piensen que en el 83 Argentina logra volver a la democracia después de la dictadura militar, y allí comienzan, también con la FM, como esta nueva tecnología, las radios comunitarias, ¿no? Radios que comienzan estando al margen de la ley. Eran ilegales, o sea, no se podía tener medios de comunicación en manos de organizaciones sociales, ¿no? Y ha pasado mucho tiempo, o sea, en estos 40 años casi, vamos a estar cumpliendo 40 años de democracia ininterrumpida en Argentina el año que viene, hemos logrado que las radios comunitarias sean muchísimas en nuestro país, que tengan legalidad, que sean fomentadas por parte del Estado, y eso lo logramos las organizaciones sociales, que logramos también dar cuenta y juntarnos con otros sectores para lograr tener una ley de la democracia, de la comunicación, como es la ley que se sancionó en 2009 aquí en nuestro país, ¿no? Así que bueno, yo vengo de este lugar. Ahora la radio a la cual pertenezco no solamente es una radio, como decía en la presentación, a que agradezco muchísimo el video que hicieron, muy lindo, y también ahora somos un canal de televisión abierta, digital, que es un tipo de tecnología que en Latinoamérica no está muy extendido, ¿no? Aquí también en Argentina es como que se comenzó y ahora está tratando de resurgir, pero bueno, pasaron cosas en el medio y es un proyecto que no está totalmente instalado en el país, pero que pugna por prestar una televisión abierta, gratuita, de calidad en todo el territorio, ¿no? Y las radios comunitarias tampoco tienen la trayectoria que tienen otros compañeros que decían, o que vienen de la Iglesia Católica, o que vienen de la alfabetización radiofónica. En nuestro caso, son radios que nacen en su enorme mayoría, como después de la dictadura militar, como una búsqueda de reconstruir lazos que había dejado rotos la dictadura militar, de reconstruir los lazos sociales, comunitarios, ¿no? Y nuestra red a nivel nacional recién se crea en el 95. Las radios más antiguas en Argentina de comunitarias tienen 33 años, 34 años, ¿no? La nuestra aquí, Radio Encuentro, tiene 32. Es decir, que venimos de otras experiencias, ¿no? Sin embargo, pensar, no voy a hacer todo un recorrido histórico, pero sí decir que hemos pasado por etapas donde hubo que defender en la calle, muchas radios se defendieron por los pueblos en la calle para que no sean cerradas antes de la sanción de la ley, con espacios donde se construye en comunidad esas radios, ¿no? Como es algunas fotos que estamos viendo acá, y procesos que fueron de la mano de ALER, de la Asociación Latinoamericana, porque conocíamos en Argentina las experiencias de otros países de Latinoamérica, y ALER a través de su formación nos permitió trabajar 3 ejes que aún hoy siguen siendo claves. Algunos lo señalaba Walter recién. Tiene que ver con la producción en red. Fíjense que también Radio Progreso cuenta del trabajo que hacen en la formación de corresponsales populares. Es decir, la formación como algo muy importante, la producción en red de informativos, es algo que también hace Farco. La incidencia, la búsqueda de incidencia en las políticas públicas, especialmente comunicacionales, ¿no? Y en esto vamos enlazados con todas las experiencias latinoamericanas. El proceso de la ley en Argentina, que es en 2009, cuando se sanciona la ley que nos legaliza, aquí la vemos a Eve de Bonafini, que es la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, que falleció hace unos días aquí en Argentina, y todos los organismos de derechos humanos, pero especialmente Eve, nos acompañó muchísimo en lo que fue lograr llegar con un proyecto de ley que reconociera los medios comunitarios, que frenara los monopolios por un lado, y que por el otro lado fomentara la participación
de distintos sectores al acceso a medios de comunicación. Movilizar eso que se moviliza en la calle, educar en el sentido de empezar a pensar la importancia de la comunicación para los logros de otros derechos humanos en nuestro país, ¿no? Es decir, es un proceso político, educador, movilizador, que fue necesario en Argentina para lograr una ley que decimos siempre fue parida por los movimientos sociales, fue parida por las radios comunitarias, ¿no? También. Así que no solamente nos posibilitó esta ley que sigue vigente a pesar de los embates, ¿no? Fue recortada, vapuleada, silenciada en algunos de sus aspectos, pero sigue vigente. Es la ley que sigue vigente a pesar de que los aspectos más importantes, los antimonopólicos, no se llevan a cabo, ¿no? Sin embargo, bueno, se sigue el proceso de legalización de nuestras radios comunitarias. Hoy Farco tiene 120 radios socias en el país. Hay más radios comunitarias, ¿no? Pero bueno, Farco es la red de radios que nuclea el 90% de las radios en nuestro país. Significa que seguimos creyendo, ¿no? El pueblo sigue creyendo en esta herramienta, y las radios no son radios solamente en este momento, sino también son centros de producción, son canales de televisión, como en el caso nuestro, son plataformas, son espacios culturales, son espacios de formación. Es decir que hemos ganado mucho en estos años, y también hemos logrado tener mucho más aliados y aliadas de los que teníamos cuando comenzaron las radios comunitarias populares en Argentina, ¿no? Y muy importante es dar a conocer las políticas de fomento que hubo en nuestro país, que existen aún hoy, que nos permitió, por ejemplo, en el caso nuestro aquí, financiar con políticas de fomento que crea la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y que ha distribuido muchísimo dinero en organizaciones a través de concursos, para financiar producciones, equipamientos, y eso, salvo durante el gobierno de Macri, que fue el gobierno donde vuelve el neoliberalismo más salvaje en estos años, ¿no? 2016-2019, salvo en esos años, en el resto del tiempo ha sido muy importante para muchísimas radios extender estas políticas de fomento a los medios comunitarios. Por supuesto que no ha llegado a todas las radios, necesitamos que sea más importante, pero es un logro y tenemos que valorarlo como tal, ¿no? El movimiento feminista en Argentina sabrán que es muy importante y también se siente dentro del movimiento de las radios comunitarias. Es por eso que también dentro de Farco tenemos políticas como más específicas, ¿no? Hace poco terminamos un curso de capacitación virtual para técnicas, mujeres técnicas, porque veíamos que la mayor brecha es en las cuestiones técnicas en nuestras radios, ¿no? Y muchas veces cuando existe algún dinero, ese dinero se destina a quienes tienen que son operadores de la radio, quienes tienen que conectar los cables o tienen que garantizar que la red esté al aire, y no son las mujeres quienes reciben eso. Entonces necesitamos que las compañeras cada vez estemos más capacitadas en estas cuestiones técnicas, y bueno, por eso este tipo de políticas, ¿no?, que llevamos adelante desde Farco también. Y bueno, en este momento en Argentina, un debate que estamos dando fuerte, el gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Kirchner, hemos logrado obtener pauta oficial, es decir, publicidad oficial, un sector de medios comunitarios, ¿no? Es cierto sector que tiene legalidad, bueno, tiene ciertas características, ¿no? Queremos que esto se amplíe, es decir, sentimos que hay una integración de las radios comunitarias en Argentina a las políticas públicas, pero que sigue siendo una integración marginal, y creemos que debe ser de otra manera. Hemos logrado aumentar muchísimo, duplicar la pauta oficial con la que comenzamos hará 2 años, y radios que por primera vez, y televisoras comunitarias que por primera vez tienen una pauta oficial
del gobierno nacional o de los gobiernos provinciales, ¿no? Sin embargo, bueno, esto se logró con mucha lucha también en las calles, como son las fotos que estamos viendo. Así que en este momento la disputa también es no solamente para dar la pelea por la pauta oficial, nos hemos juntado con otros medios y creamos una confederación de medios comunitarios alternativos, y con el cual hicimos una campaña que es federalizar las comunicaciones, democratizar la pauta publicitaria, que también está muy concentrada en los medios, súper concentrada. El 80% está en Capital Federal, Buenos Aires, ¿no? Y sus zonas ahí alrededores. El resto del país parece que no existiera. Entonces, estamos en estas campañas, logramos algunas mejoras, pero sabemos que falta mucho más. Y bueno, ahora nuevamente, elecciones el año que viene, y tenemos que seguir dando esta batalla. Es esencial poder darla con todo el continente. Estamos esperanzados y esperanzadas de que cada vez más gobiernos populares empiecen a escuchar y a entender y comprender la importancia para sostener nuestras democracias en el continente, tener medios de comunicación en manos de las organizaciones sociales, y eso sí o sí tiene que ser frenando los monopolios, potenciando las voces de las organizaciones, y por supuesto seguir entendiendo desde las universidades, desde la formación también, de formarnos y hacer comunicación para la vida, para el sostenimiento de la vida en el planeta, para una vida digna en los pueblos latinoamericanos, en contra de los proyectos que nos tienen como zona de sacrificio en nuestra región, en contra de los modelos patriarcales, en contra de la violencia hacia las mujeres, en contra de los medios racistas, ¿no? Que también existen y que potencian los discursos de odio. Bueno, tenemos que potenciar esta otra comunicación, la comunicación que trabaja por la transformación social, por la integración, por un planeta en definitiva que pueda ser sostenible y que nos integre a todos y a todas. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Cristina. Muy interesante tu ponencia, cómo los movimientos sociales se apoyan de estas radios. Tengo algunas preguntas, bueno, hay unas preguntas en Facebook y aquí me comentan que hay unas preguntas también. Les voy a hacer la pregunta del doctor José Luis Estrada para Cristina. Dice, ¿cómo logran capacitarse las radios? Hay distintas estrategias. Cuando no hay un peso, como decimos acá en Argentina, épocas donde no hay proyectos, porque especialmente durante el gobierno del macrismo, por ejemplo, nos autogestionábamos y hacíamos encuentros a partir de lo que juntábamos con las radios. Las universidades es muy importante. La universidad en Argentina, ustedes sabrán, es una universidad pública, gratuita, abierta, comprometida con la mayoría de los sectores populares, entonces las universidades son un apoyo fundamental. Hemos hecho publicaciones, talleres, y tenemos tecnicaturas en comunicación popular, gratuitas, es decir que las universidades en Argentina son aliadas imprescindibles, y también el Estado. Una experiencia muy interesante es cuando el Ministerio de Desarrollo Social financia capacitaciones dadas por FARC con distintos puntos del país, y certifica el Ministerio de Trabajo de Nación. La formación profesional en operación técnica, ahora hicimos uno sobre agroecología y comunicación, es decir, que la unión, cuando hay estados que entienden la comunicación popular, y cuando hay universidades que están abiertas, bueno, todas esas puertas las abrimos, y cuando no hay, y todas esas puertas se cierran, nos autoorganizamos dentro de las radios para seguir formándonos. Muchas gracias. Walter y Yolani, ¿quieren contestar algo sobre la misma pregunta? Bueno, yo creo que casi, por lo menos en Honduras, digamos, estamos organizadas, y lo que hacemos es las propias radios, por ejemplo, nos dicen ahora estamos como un poco debilitados en esta temática. Juntémonos, quien tiene capacidades desarrolladas, y entre todos y todas nos estamos formando. Por ejemplo, justamente porque el tema de los recursos siempre, creo yo, una de las limitantes o retos que nos toca superar. Yo contarles que la experiencia que hemos tenido en Radio Progreso es, por ejemplo, miramos
¿Qué queremos conseguir en los próximos años para estas radios comunitarias y qué quieren ellas sobre todo y para estos corresponsales populares? Entonces, queremos fortalecer la parte técnica desde transmisores o el uso de nuevas tecnologías como ahora hacer un tweet, un reel en Instagram y cosas como esa. Entonces, hacemos como un listado de esas necesidades que hay de formación y luego hacemos entre las mismas radios y la misma gente que le estamos apostando a estos procesos, quién tiene esas capacidades desarrolladas y a partir de ahí es que replicamos los procesos formativos. Muchas gracias. Walter, ¿quieres aportar algo también? Sí, Compártanos. de hecho, pues nosotros tenemos nuestras escuelas de formación. Tenemos dos redes, tenemos la red de comunicadoras indígenas, es una red de compañeras que están haciendo comunicación en los diferentes territorios. Y también tenemos la red Mayacate, es una red también de 50 compañeros a nivel nacional, ¿verdad? Que estamos en constante formación. Tenemos de tres escuelas de formación. La primera es una escuela de formación técnica, ¿verdad? Es importante que tengamos pues, conocimientos técnicos para también romper esa utopía que dicen que la comunicación comunitaria es muy empírica, ¿verdad? No, entonces tenemos procesos de formación técnica para que la comunicación también tenga calidad. Y en ese sentido, pues hemos recibido incluso apoyo, tal vez no es el mejor referente, pero Televisa México. Televisa México estuvo con nosotros hace 2 años, ¿verdad? Formando a muchos hermanos y hermanas, incluso en redacción de guiones, cómo escribir para radionovelas, y se hizo una radionovela muy grande con el apoyo de Televisa, ¿verdad? Y también tenemos una escuela de formación política, porque es importante que también los hermanos y hermanas que hagan comunicación puedan diferenciar entre la comunicación comunitaria y la comunicación comercial, ¿verdad? Porque son 2 enfoques totalmente diferentes. La comunicación comercial, pues todos sabemos de que su fin es vender, ¿verdad? Y lucrar con la comunicación, ve al ser humano como consumidor nada más, ¿verdad? Entonces, la comunicación comunitaria ve al ser humano como un sujeto político de derecho, ¿verdad? Entonces, es importante que los hombres y mujeres jóvenes conozcan por qué estamos haciendo comunicación comunitaria. Y también una escuela de formación desde la sanación, ¿verdad? Porque para nosotros es importante también ir rompiendo toda esa carga energética que cargamos de la guerra, ¿verdad? Lamentablemente, esos 36 años al final han pasado factura, como lo decía anteriormente, entonces es importante también ir autosanándonos, ¿verdad? Para que la comunicación al final también sea muy objetiva, ¿verdad? Entonces, es importante para nosotros tener nuestras propias escuelas de formación, ¿verdad? Estamos en constante formación con los compañeros y compañeras, con las nuevas tecnologías. Y ahora, pues, precisamente estamos instalando nuestra cabina para televisión, ¿verdad? Que también los compañeros y compañeras van a empezar a hacer televisión comunitaria. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta a alguna de las personas que están, de los asistentes de aquí del Zoom? Bueno, si no hay preguntas, aquí tengo otra. Dicen aquí Sandra Gasca, ¿cómo se crea comunidad a través de redes en una radio comunitaria? No sé quién la quiera contestar. Bueno, para nosotros crear comunidad es bien importante y también es factible porque en las radios comunitarias participan la comunidad, participan incluso en su estructura. En su estructura participa en la comunidad, también la comunidad está apoyando a la radio, tiene la legitimidad de la población. Entonces hay población, juventud, campesinos, también estudiantiles, ¿verdad? Y eso al final también hace una riqueza programática, porque en un ejemplo, Radio Fejer, que está en la ciudad de Guatemala, participan 25 organizaciones, ¿verdad? 25 organizaciones tienen un programa de radio, y eso al final es comunidad porque todos, hay diferentes voces, incluso hay programas que en otras radios no los tocan, ¿verdad? Derechos de la población LGTBI, ¿verdad? Eso en otras radios en la ciudad de Guatemala no los tocan, nosotros sí, están los compañeros haciendo comunicación, y eso al final es comunidad, porque tenemos esa diversidad y esa pluralidad que debe darse en los medios de comunicación. Muchísimas gracias. Hay más preguntas todavía en Facebook, pero creo que vamos a dar por terminado porque nos quedan 5 minutos y ya va a comenzar la siguiente mesa. Entonces, denme un
Voy a compartirles las constancias y les quiero agradecer muchísimo por su participación. Gracias a los ponentes y asistentes de este panel magistral. De verdad fue súper interesante todo su trabajo y toda su labor. Les informo que las constancias de asistencia se les van a entregar en el transcurso de la semana por correo o por WhatsApp, y les doy las gracias a nuestros 3 ponentes. A Bueno, muchas Yolanda gracias. Pérez Parada, les doy las gracias también a Walter Emilio Cook, y muchísimas gracias también a María Cristina Cabral por su asistencia, por sus ponencias tan interesantes y su participación en el tercer Congreso Nacional de Redes Comunitarias, Expresiones Latinoamericanas y del Caribe 2022. Las preguntas pues se quedan en Facebook, están algunas preguntas por si quieren contestarlas ustedes por medio de las redes. Muchísimas gracias por su atención a todos, por su asistencia, y nos vemos en la siguiente mesa en unos minutos. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a ustedes. Gracias por la invitación, que estén bien. Hasta luego.